Bien, buenas tardes, muchas gracias. Reitero el agradecimiento a todas las personas que han la organización, a la directora de la Fundación y, por supuesto, a los patrocinadores. Vamos a dar comienzo a una redonda para elaborar la segunda parte de la jornada, que es la sostenibilidad de nuestro actual sistema. Sostenibilidad hablado desde el punto de vista del cuidado de todo nuestro entorno, ¿no? Para ello hemos organizado una mesa redonda donde habrá dos ponencias en el que nos hablarán dos compañeros de cómo nuestra actividad diaria pues, puede afectar al actual digamos, modelo de sostenibilidad y hablará de dos aspectos muy importantes. Uno, del efecto de los inhaladores en el actual momento en el que su tratamiento está ampliamente generalizado y que evidentemente tiene un impacto global sobre la emisión de algunos componentes como es el dióxido de carbono, ¿no? Y que lógicamente tendrá su repercusión al fin y al cabo pues en todo este fenómeno que nosotros denominamos pues efecto invernadero, ¿no? Desde la OMC hay una sensibilización de forma importante sobre el efecto que puede tener nuestra actividad en todo nuestro entorno, ¿no? Por eso hay una comisión para la Alianza del Cambio Climático y bueno, aquí hay representantes que han estado en colaboración con ellos. Recientemente nuestra organización ha realizado encuestas en algunos colegios sobre la sensibilización de este tema y, bueno, pues evidentemente no es un tema que en este momento sea prioritario para nosotros, pero debe ser un aspecto de sensibilización y por eso hemos querido que en esta jornada en el que, bueno, pues está abierto a todos los colegiados de Castilla y León, pues podamos mejorar esa sensibilización a la hora pues, de tener estos temas en cuenta a la hora de realizar nuestra práctica diaria. Verán que hoy aprenderemos cosas que seguramente no sabíamos ni siquiera los especialistas que tratamos fármacos inhaladores u oftalmólogos que realizan práctica quirúrgica todos los días y yo creo que es importante para sensibilizar sobre todo a todos los médicos, ¿no? Y sin más preparativos voy a pasar a presentar a la mesa. Vamos a hacer las tres intervenciones seguidas y después haremos un turno de preguntas. La primera exposición será del doctor Carlos Cabrera, que es neumólogo, es representante en la Unión Europea de Especialistas para el tema del cambio climático y está muy sensibilizado con la huella de carbono que dejan los tratamientos inhalados. Y su charla versará precisamente y se titula La huella de carbono en el tratamiento inhalado. La siguiente ponencia será del doctor Gómez Prieto, que es oftalmólogo y lleva por título La descarbonización en oftalmología. Nos explicará cómo los procedimientos quirúrgicos en oftalmología pues pueden afectar a las emisiones de huella de carbono. Luego, por último, tenemos a don Luis Fernando Talavera, que es ingeniero, es vicepresidente de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria, que cerrará esta mesa dándonos una visión global de lo que son los hospitales del siglo XXI en cuanto a sostenibilidad. Y aunque la ponencia podría ser muy larga, pero por lo menos nos dará nociones de lo que son unos mínimos que tienen que tener los hospitales en los años en que vivimos. Y realmente yo creo que también nos enseñará mucho. Pues sin más prolegómenos, doy la palabra al doctor Cabrera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer enorme estar aquí. Quiero agradecer especialmente a don José Luis Díaz Villariz por prestarnos el colegio y organizarlo, pero por supuesto también a Graciliano Estrada, que me consta que ha estado ahí detrás y que tiene mucho empuje. Yo voy a hablar sobre inhaladores y cambio climático. Miren, estos son los agradecimientos, obviamente también a los patrocinadores, que no los quiero dejar detrás, ¿vale?
Y yo cuando hablo de cambio climático, habitualmente, hablo del impacto del cambio climático en la salud, cosa que hoy no voy a hacer, porque hoy me voy a centrar mucho en lo que es inhaladores y huella de carbono, ¿no? Simplemente decir que el cambio climático afecta por múltiples vías, es una gran amenaza para la salud, pero no es una gran amenaza, el daño se hace actualmente y no tiene nada que ver con la opinión. Esto es evidencia científica pura. No hay un debate de si afecta o no afecta, si existe o no existe. Si uno cree que no existe, con estudiar lo arregla. ¿Vale? Bien, dicho esto, el cambio climático y la salud se está convirtiendo en un problema muy importante. Miren, siempre saco esta misma editorial, hemos estado hablando de salud pública actualmente. Esto es una editorial que se saca justo en la pandemia del COVID. Lo sacan más de 120 revistas. Esta es la del New England, pero tienen cualquiera que quieran, donde nos viene a decir que el cambio climático ya nos está afectando y ellos lo consideran la mayor amenaza de salud pública de todo el siglo XXI. En medio del COVID es cuando sacan esta editorial, porque el COVID va a matar esto y el cambio climático va a matar todo esto. ¿Vale? Bueno, eso es para que lo tengamos más o menos en regla. Es tan importante esta historia que desde hace un tiempo para acá se ha venido midiendo todo lo que ha sido posible sobre huella de carbono de los sectores sanitarios, etcétera, etcétera. Este es el primer documento que empezó a medir esa huella. Esto salió en el 2019, si yo no me acuerdo mal, y hacían una cosa que era bastante sencilla. Ellos cogían todos los sistemas sanitarios del mundo, los agrupaban como si fuera un país y miraban cuánto contaminaba ese país sanidad. Y ese país sanidad era el quinto país más contaminante del mundo. ¿Por qué? Porque los sistemas sanitarios contribuyen, dependiendo de qué país, de media un 4 y algo por ciento a la huella de carbono nacional. Y uno puede decir, coño, un 4% no es tanto. Mentira, un 4% es una barbaridad. Sobre todo cuando estamos hablando de que las que los generamos somos el sector salud. Y eso nos lleva a un conflicto ético. Si nosotros los médicos estamos en el primum non nocere, en primero no hacer daño, lo que no podemos es trabajar en sistemas sanitarios que son altamente contaminantes y que hacen perder la salud no solo a la población general, sino sobre todo a nuestros propios enfermos crónicos. Por eso, vayan a la organización que vayan, en todos los códigos deontológicos está saliendo la medicina medioambiental. Y esto es algo que desde la Alianza repetimos como un mantra: no hay medicina ética si no es medicina sostenible, y la mejor medicina preventiva es la medicina sostenible. ¿Vale? Fíjense que la OMC lo ha puesto el año pasado, lo metimos también en el código deontológico de la OMC, ¿verdad? Bueno, miren, para pasar a la acción hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo tengo 10 minutos, no voy a arreglar el mundo hoy. Hay varias políticas, sobre todo acciones sociales que puedan promover las políticas, y luego tenemos acciones individuales que pueden ser desde un punto de vista personal como individuos, pero pueden ser desde un punto de vista profesional. Y en este caso yo voy a hablar como médico. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo van a ser los inhaladores. ¿Por qué? Porque soy neumólogo y me tocan de pleno. Pero si fuera anestesista podría hablar de lo que hace anestésico. O si fuera oftalmólogo podría hablar de cómo reducir la huella de carbono en la cirugía. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Ustedes saben que cualquier cosa que nosotros medimos, sabemos cuánto contamina por una medida que se llama huella de carbono. ¿Vale? El carbono, como es el gas de efecto invernadero más habitual que existe, se toma como unidad. Por ejemplo, este portátil tiene una huella de carbono. Alguien tuvo que coger los compuestos que lo tienen para los chips, yéndose a buscar con un aparato en no sé dónde las tierras que esto tenga, tuvieron que montarlo en una fábrica que consume energía, luego lo embalan, luego lo envían por avión a no sé dónde, y luego imagínense, yo estoy en Canarias, me lo vuelven a enviar en avión a Canarias, yo lo cojo, lo uso durante los 3-4 años que estas cosas se actualizan, y después lo tengo que tirar. Ese tirarlo también tiene una huella de carbono asociada, ¿vale? Se llama de la cuna a la tumba la huella de carbono, ¿ok? Y eso se mide en carbono. ¿Qué es lo que ocurre? Que el carbono no es lo más potente que hay. Hay, por ejemplo, gases que son por molécula mucho más potentes que el carbono. Ejemplo, el metano, de lo que está hecho el gas natural que utiliza un montón de gente, ¿vale? Pero estos son 28 veces más potentes que el CO2. Si nos vamos a compuestos creados ya por el hombre, tenemos los hidrofluorocarbonos,
por ejemplo este, que es el R134A, que es 1300 veces más potente que el CO2, o este otro, ¿vale? Que si ustedes se fijan, que es el 227A también, que es 3350 veces más potente. ¿Qué ocurre? Que estos dos que yo he puesto de ejemplo son los gases de efecto invernadero que tienen como propelente los inhaladores que usamos para EPOC o para asma, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: cuando yo cojo un inhalador presurizado normal, un fuchi de toda la vida, ¿vale? Esto mide de 28 a 36 kilogramos de CO2. Siempre pongo la misma comparación porque lo más normal es que la gente te pregunte, Carlos, ¿eso cuánto es? ¿Cuánto contamina eso? ¿Son muchos o pocos? Y uno saca, pues, ejemplos que podamos entender. Miren, un inhalador de estos, uno solo, es como hacer aproximadamente 300 kilómetros en coche. Yo tengo enfermos míos que gastan un Ventolin a la semana. Imagínense el gasto anual, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esto sería válido si nosotros no tuviéramos alternativa. Pero hoy en día en medicina, la única razón para dar medicamentos no sostenibles es que tú no tengas alternativa. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos muchos inhaladores en polvo seco. Casi todos los que están en presurizados están en polvo seco. Y estos de polvo seco, como no tienen ese propelente, pues la contaminación que van a hacer es poca. Todo el inhalador entero son 6 kilómetros, ¿vale? Bien, dicho esto, ¿qué ocurre con los inhaladores presurizados? Que no es que en España vendamos 4. Si ustedes se fijan en esta gráfica de barras, Europa, ¿vale? Los presurizados son la barra blanca. El que se lleva la palma es el Reino Unido. El Reino Unido tiene un nivel de presurizados en torno al 70%. ¿Por qué? Son más baratos. Son dispositivos más viejos, más baratos. Simple. El tercero, que estamos en el podio, épale, eso somos nosotros. ¿Ok? ¿Y aquí qué ocurre? Que el ministerio te pone el polvo seco y el presurizado al mismo precio. Aquí no tenemos la excusa del dinero. Somos los terceros. ¿A dónde tenemos que llegar? A Suecia, que no tiene ni un 10% de inhaladores presurizados. ¿Vale? Y no es que los enfermos en Suecia estén peor tratados que en España. Están igual de bien tratados. Solo que en vez de llevar una inercia en presurizado, la tienen en polvo seco. Si se fijan, Suecia, Dinamarca, Finlandia, todos los países nórdicos son los que menos tienen este tipo de inhaladores. ¿Vale? Fíjense, esta es la friolera del número de inhaladores que se vendió el año pasado en este país. Más de 32 millones de inhaladores. De estos 32 millones de inhaladores, más de la mitad, más de 16 millones, son presurizados. Esto equivale a 400.000 toneladas de CO2 anuales. Y volvemos a repetir, esto es mucho, esto es poco, ¿esto qué es? Bueno, esto es ni más ni menos que 200 y pico mil coches circulando más o 13.000 vuelos Madrid-Londres. ¿Qué es lo que ocurre con los gases estos? Que suben a la atmósfera y no están un año, ni 2, ni 3, ni 4. Pueden estar 18, pueden estar 35. ¿Ok? Entonces, claro, esto es lo que contaminan en un año. Pero si yo le voy sumando años a esto, a los 5 años tenemos 1 millón más de coches en el país, o hemos hecho 65.000 y pico vuelos Madrid-Londres. No es nada despreciable. De hecho, si queremos ver lo interesante que es este cambio de inhaladores, imagínense lo siguiente, que nosotros vamos a la consulta el lunes, yo voy a la consulta el lunes, ¿vale? Y digo, ok, tengo una persona que me viene con presurizado y se lo cambio. Mismo nombre comercial, mismo principio activo, en polvo seco, ¿ok? Fíjense, esto es lo que contaminan 2 dispositivos en polvo seco, nada, casi nada. Esto es un dispositivo en polvo seco y un presurizado al año. Si yo quito un presurizado, me equivale a reciclar un año entero. Yo llego el lunes a la consulta, o paso mañana, y cambio un inhalador, y es como si hubiera reciclado un año. Ya no parece tanta porquería, ¿verdad? Ya empieza a coger un poquito más de ondia. Si yo cambio 2 inhaladores, entonces ya me vengo aquí arriba, y es casi como si mi coche se convirtiera en híbrido por un año. Estos son 2 inhaladores. Imagínense que todo el mundo empieza a cambiar inhaladores, mismo nombre comercial, mismo principio activo, pero en polvo seco. ¿Vale?
De tal forma que si nosotros nos fijamos en las guías clínicas, y ya estoy terminando, la GEMA, que es la guía española del manejo del asma, que se utiliza ampliamente, no solo en este país, sino en toda Latinoamérica, ya reconoce que los MDI contribuyen al calentamiento global y que puede ser preferible el uso de dispositivos en polvo seco en los que lo pueda hacer, siempre y cuando no vayamos a tener problemas con el enfermo, que eso luego lo podemos discutir, qué es lo que prefieren los enfermos, ¿vale? Obviamente, si nos vamos a la Sociedad Española de Neumología, aquí lo que dicen es, recomendamos priorizar los dispositivos en polvo seco o niebla fina, ¿vale? Obviamente, si alguien tiene que usar sí o sí un presurizado, se lo vamos a poner, que para eso somos médicos, y vamos a lo mejor para el enfermo. Lo que pasa es que el 98% puede hacer un polvo seco habitualmente. Nosotros fuimos un poco timoratos, los ingleses fueron mucho más duros que nosotros. Y lo que vinieron a decir fue, si viene le pones polvo seco. Si tiene varios, se los cambias todos a polvo seco, ¿vale? Y Senfic, la sociedad de aquí de primaria, la nacional, fue todavía más allá. Y en un libro que tienen ellos que se llama Salud Planetaria ponen que no pongas presurizado si tienes una alternativa en polvo seco. Y si fracasa, ya Dios dirá qué hacemos, ¿vale? Esto mismo es lo que dice también la EMS. La EMS dice exactamente lo mismo. Dice, oye, vamos a ver si fomentamos una mayor prescripción de inhaladores libres de propelente, dado que es posible en muchos enfermos este cambio de un presurizado a un polvo seco, manteniendo la enfermedad siempre que el enfermo lo tolere, ¿verdad? Y esto también es justo lo que dice la Alianza Médica contra el Cambio Climático. La Alianza Médica, y si me paso mucho de tiempo que alguien me lo diga, por favor, es la unión de colegios de médicos y ya vamos por lo menos 18 sociedades científicas nacionales. Tenemos varias más que quieren entrar, pero no damos avío, ¿vale? Porque somos pocos en la alianza y estamos metiendo y a un trabajo, ¿vale? Donde hemos hecho un documento mucho más amplio que el tema de los inhaladores, pero donde el tema de los inhaladores también se toca, diciendo exactamente lo mismo. Debemos ser proactivos en poner polvo seco y evitar fármacos que tienen un gran potencial de calentamiento global. Por eso, en mis conclusiones, lo que digo es que cuidado con los presurizados, contaminan más de 20 veces que uno de polvo seco. No hay razones para poner un presurizado, si se puede poner otra medicina mucho más sostenible e igual de eficaz. La inmensa mayoría lo pueden hacer. Y todas las sociedades, agencias gubernamentales están a favor de un cambio gradual y controlado en estas prescripciones, ¿vale? Por eso siempre acabo diciendo que pequeñas cosas en esto del cambio climático pueden hacer siempre grandes diferencias.